que pueden ayudarme aquí también con los compañeros y compañeras. Estuvimos hablando allí el día de ayer y algunos de ustedes mencionaron que la parte del símil, la metáfora, todo eso lo entendieron bien, ¿verdad? Y creo que solo empezamos a tratar algo aquí del antropomorfismo, pero no sé de los que no estuvieron ayer, obviamente los que están hasta hoy conectados, sí entienden esta figura literaria, antropomorfismo, si tienen claro cómo identificarla en la palabra de Dios, en la Biblia, o avanzo en lo que respecta ya a parábolas directamente, que es ahí donde quizás fuimos más rápido, estuvimos viendo más rápido, casi solo leímos, entonces ahí es donde podíamos estacionarnos, pero quiero estar seguro que ustedes quedaron bien con esta figura literaria, antropomorfismo. Yo no estuve ayer, pastor, pero entiendo que es lo que le da algo que tiene forma, como hablábamos el sábado, la mano de Jehová, el brazo. Ajá. Ah, ok. Usted quedó claro en eso, ya. Pastor. Sí, diga. Sí, no, bueno, yo al menos ese término sí lo entiendo, pero me gustaría que me explicara un poco acerca de la personificación. Sería el siguiente después del antropomorfismo. Sí, correcto. Y pastor, yo donde estoy como el símil con parábola. Ahí ok, perfecto. Ya vamos a llegar a las parábolas ahí entonces. Dice, arrancamos de aquí entonces de lo que es la parte de personificación, donde la definición sencilla es comparar cosas con una persona. En este caso, hermano Marvin, lo que hace el autor bíblico es que le da vida, por ejemplo, a las cosas inanimadas. En otro libro que tenemos acerca de esta temática, se habla de esa manera, o sea, las cosas inanimadas que no tienen vida, se les da vida como si fueran una persona. Entonces leímos algunos textos bíblicos, por ejemplo, donde los árboles aplauden, donde el mar canta, por ejemplo. Entonces, como decir que el cielo emita una voz. Entonces son cosas inanimadas, pero el autor le da una especie de adorno. Las figuras literarias son eso, son adornos de lenguaje para que el oyente disfrute, deguste un poco mejor la idea. Va acompañada de una figura para imaginarlo, para sentirlo más propio, más profundo, para más inspirador. Entonces ustedes ven que en un lenguaje sencillo, tal vez ustedes lo que se está gestando en el vientre de la mujer lo llama concupiscencia. Entonces esta concupiscencia, después que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, si ustedes ven allí, es como la mujer que está embarazada y que da a luz un niño. Pero en este caso, en vez de utilizar normalmente el lenguaje de una mujer, un niño, entonces prefiere el autor bíblico darle un poco más de fuerza, más de énfasis, ejemplificando su figura con el pecado. Entonces es más fácil para el oyente concebir la forma en que el pecado se gesta en la persona. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo 1 de Santiago, que habla básicamente de estar huyendo del pecado, ¿verdad? Entonces, de soportar la tentación, todo eso tiene que ver en el acto moral, tiene que ver con la moralidad del hombre. Entonces, lo que Santiago está dándole ahí a los oyentes es una especie de exhortación, les está instando prácticamente a que tomen cuidado con sus deseos, los deseos de los ojos, en este caso, dando a entender que por ahí entró el pecado y luego ese pecado se convirtió en concupiscencia y luego esto dio a luz y una vez consumado, una vez que ejecutó el pecado la persona que lo llevó a cabo, entonces lo que viene después, la consecuencia en este caso, sería la muerte. Si usted nota ahí, hermano Marvin, todo lo que estamos hablando en este caso, son cosas inanimadas. Hablamos de sentimientos, ¿verdad? Hablamos de deseos. En el caso de la concupiscencia son deseos pecaminosos. Entonces el autor bíblico le da vida, como que si fuera una mujer que está embarazándose. Entonces el oyente disfruta y entiende mejor como una ilustración para que el mensaje tenga más fuerza. Santiago 5:4 también
aquí es donde tenemos varias personificaciones en el Nuevo Testamento. Dice ahí, he aquí, clama el jornal. Yo les decía la vez pasada, cámbienle jornal por la empira, ¿verdad? Es como que usted le quiera dar el empira, regañó en este caso a Marco Aurelio Soto o a José Cecilio del Valle, que es el billete de a 20, ¿verdad? En este caso, lo que está haciendo aquí el autor, dándole vida a la moneda de los trabajadores de aquella época. La injusticia, estaban siendo mal pagados. Entonces, Santiago le dice a los amos que se aprovechan de sus siervos, que se aprovechan de sus trabajadores, clama el jornal, clama el empira de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Entonces, aquí lo que vemos es un fraude, ¿verdad? De parte de los amos. Contrataron obreros y no les pagaron lo que les habían dicho. Entonces, Santiago lo que hace para darle vida, y en este caso es para los amos la palabra, para exhortarlos a ellos, le está diciendo que la moneda está pidiéndole al amo que le devuelva al trabajador lo que es debido o lo que es justo, ¿verdad? Entonces yo por eso les decía, cámbielo al empira, porque usted dice, he aquí el empira de los obreros. Imagínense la gente que ha trabajado ahorita en medio de esta pandemia y que le digan a usted, no, fíjese que no le podemos pagar, pero si yo he trabajado, mire, yo me he expuesto y he andado arriesgando mi vida, sí, pero no hay. Entonces, y venga y si usted se dé cuenta que el amo, o sea, el empleador, sí se está pagando, sí está cancelando sus deudas y todo eso. Entonces, aquí es donde Santiago dice, aquí hay una injusticia. ¿Cómo lo voy a ilustrar? Entonces, utiliza prácticamente una personificación, ¿verdad? El jornal, que era el pago de los obreros, toma vida el pago, entonces haciéndole ver que tiene que pagarle al obrero justamente en esa parte. Veamos algunos de ellos. Si gusta, hermano Marvin, ayúdenos usted entonces, ¿verdad? Ya que presentó la moción ahí de la duda. Entonces veamos por lo menos unos 3 o 4 de estos textos bíblicos y luego ustedes me dicen si le captan. Isaías 55:12. Isaías 55:12 va. ¿Correcto? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, Isaías 55:12. ¿Correcto? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Correcto. Entonces, nota ahí la personificación, qué elementos o qué, en este caso, qué cosas u objetos toman vida por parte del autor y están haciendo cosas que hacen, en este caso, los seres humanos. Sí, ahí habla de los montes, los collados, y los árboles. ¿Qué es lo que están haciendo los montes y los collados? ¿Qué facultades tienen? ¿Qué están haciendo? Ajá. ¿Qué hacen los montes y los collados? Levantarán canción. Ajá. Ok, están cantando, tienen la facultad de cantar. ¿Y qué más tenemos ahí en el pasaje? Los árboles. Los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Correcto. Entonces, No, si ustedes ven, diría, solo en muñequitos, miro eso. si ustedes notan ahí, prácticamente esos objetos o esas cosas no tienen vida, pero el autor bíblico, para poderle dar, en este caso, énfasis a su mensaje o a su predicación o a su enseñanza, utiliza figuras literarias para que el oyente aprecie, como les reitero, son adornos, ¿verdad? Estas figuras literarias son adornos que Dios utilizó con su pueblo, especialmente porque recuérdense que había que instruir niños, ¿verdad? No solamente era el adulto, había que instruir a los niños, había que instruir a ancianos también. Entonces, la facultad de aprendizaje de ellos es muy diferente a los jóvenes, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por eso hay que tener esa apreciación de saber de que una personificación es que cosas inanimadas toman vida por parte del autor. Génesis 4:10. Si me ayuda ahí, está la hermana Pamela, ya se nos conectó ahí también. Ayúdenme, por favor, hermana Pamela.
Hermana Ana Julia, vaya preparándose con número 1632, por favor. Hermana Gloria, y Salmo 65:13. Bien, Génesis 4:10. Sí. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Correcto. Entonces, ¿a dónde tenemos ahí la personificación? La voz de la sangre De la que sangre. tomó voz. Okay. Entonces, en este caso, el autor de Génesis hace uso de la sangre en vez de decir Abel, ¿verdad? Sustituye la persona de Abel y entonces dice la voz de la sangre de tu hermano clama a mí de la tierra. Entonces usted ve que la sangre en sí no habla, pero la personifica como que sí hablara, ¿verdad? Entonces toma la función de Abel, como que fuera Abel mismo el que está pidiendo justicia. Bien, siguiente pasaje, número 1632. Amén. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ajá, ¿qué notan ahí? Que abrió la tierra su boca, dice. Ajá, y ustedes saben si la tierra tiene boca, No, pero el autor le da vida como que si tuviera la tierra una boca. puede ser que se abrió. Ajá, es una forma de decir se abrió, correcto. Ustedes han leído esa historia, ¿verdad? Que es única en la Biblia, donde el Seol tragó vivo a las personas. Por eso se cree que el infierno, como dicen algunos, así lo titula, ¿verdad? El infierno es otra cosa, pero para que ustedes manejen la idea, entonces el infierno abrió, prácticamente se abrió la tierra, los tragó. Y no solo eso, se tragó los objetos también. Se llevó las casas y todos los bienes que ellos tenían. Pero dice, la tierra abrió su boca y los tragó a ellos. Entonces tenemos el término ahí, abrir la boca y tragar. Ahí entonces estamos viendo la personificación de alguien que come, obviamente valga la redundancia, que come con la boca y traga. Entonces el autor bíblico le da esa belleza al texto para que usted se imagine una tierra abriéndose como una boca grandota, como cuando ustedes van allí a Burger King, ¿verdad? Que le ponen una hamburguesa grande y se la quiere en dos, se la quiere partir de un solo en la boca. Hablo por los varones, ¿verdad? Las hermanas no, las hermanas van por pedacitos ahí. Pero nosotros los varones miramos una de esas grandotas que en dos bocados queremos que se vaya de un solo al estómago. Por eso es que estamos más gordos que ustedes, hermanos. Bien, Salmos 65:13. Ok, ¿qué tenemos ahí, hermana Gloria? Ajá. Entonces, ¿qué objetos están tomando vida ahí? Correcto. Entonces, tenemos a los llanos y a los valles como hacen las personas, ¿verdad? Se están vistiendo. Así como usted se alistó para este reforzamiento, así también los llanos y los valles se alistaron para recibir la clase. Bien, entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Entienden? Sí, ahora sí pasó. O es necesario otro ejemplo. No sé, hermano Marvin, que presentó la duda ahí. ¿Le quedó claro? Sí, no, ya estoy claro, pastor. Gracias. Perfecto. Sí. Listo, entonces. Que yo pensaba que era personificar nada más a Dios. Ah, no, eso es el antropomorfismo ya.
¿verdad? Decíamos ahí, el antropomorfismo ya es facultades, propiamente partes del cuerpo humano que Dios utiliza para mostrarse a su pueblo. Y la personificación ya tiene que ver con cosas inanimadas. Esa es la diferencia. Sí, claro. Entonces, ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? No clama la sabiduría. En este caso, la sabiduría hace pasar como alguien que está clamando, como una persona que clama, y da su voz la inteligencia. Aquí tenemos en San Juan 8:12, por ejemplo, dice ahí, yo soy la luz del mundo. Ahí tenemos nosotros una metáfora, pero también la luz se está personificando. Por eso los textos bíblicos, hermanos y hermanas, tienen que requerir mucho cuidado, especialmente cuando son figuras literarias, los textos bíblicos con figuras literarias, porque a veces dentro de un texto, yo les mencionaba a ustedes, pueden encontrar hasta 5 o 6 figuras retóricas en un texto. Imagínense solo en esta frase, yo soy la luz del mundo. El pasaje sigue todavía. Yo soy la luz del mundo. Entonces, ahí prácticamente tenemos una metáfora porque Jesús dice, yo soy la luz. Esto es una metáfora. Pero en sí también la luz se está personificando que Él es la luz. Entonces tenemos aquí, solo en esta frase, tenemos 2 figuras retóricas o figuras literarias. Bien. Hablamos entonces la parte de la parábola. Decíamos ahí que parábola es, en resumen o en síntesis, la unión de varios símiles. Decíamos la vez pasada que un símil se identifica con 3 palabras que son claves. Igual, parecido, en este sentido igual, semejante o como. Esas son las 3 palabras que ustedes van a encontrar. Como, igual o semejante. Así ustedes van a identificar un símil, pero cuando se trata de parábola, significa también que va unido de varios símiles. Cuando ustedes miren varios símiles en una parábola, entonces obviamente ustedes van a poder identificar y construir, como estamos viendo aquí en algunos pasajes, hay símiles cortos, hay símiles largos. Al símil largo se le llama parábola y al símil corto, obviamente, valga la redundancia, es un símil. Pero cuando ya es un símil largo, se le llama parábola. Aquí vemos algunos pasajes de los símiles. Y decíamos ayer que, igual lo decíamos el sábado pasado también, que lo primero que nosotros vamos a ir trabajando en una parábola, en un ejercicio, es discernir el entorno histórico y literario de una parábola. Entonces, creo que lo tengo por acá. Les decía ayer que ustedes tienen una tarea que tiene que ver con ello, que es la parábola. Me fui para acá. La parábola de las 10 vírgenes. Ok. Permítanme un momento, hermano, que me están llamando aquí. Permítanme. Hola, hermana Carla. Hola, hermana. Hola. Arjani, qué bonita que anda, Arjani. Gracias, que vengo de grabarme, como los cultos los grabamos, entonces vengo de grabarme para el culto del domingo. Yo dije, de algún lado viene, porque anda guapa. De grabarme. Está bueno. Hoy trabajo, hermana Carla. Mi hermana, llegué temprano, gracias a Dios.
Ay, qué bueno. Sí, Qué no bueno. había mucho tráfico. Y el hermano Pou no se conectó ni ayer ni hoy, ¿verdad? No se conectó. Ah, ya. Adiós. Bien, perdón hermanos, perdón, ahí disculpen, a veces surgen algunas emergencias ahí en este tiempo, entonces perdonen ahí por la interrupción de la llamada ahí. Bien, decíamos ahí que lo primero que ustedes van a hacer en el trabajo, en la tarea, es identificar o discernir el entorno histórico y literario de una parábola. Yo les comentaba ayer, voy a aprovechar que están otros hermanos aquí y hermanas, les decía que cuando nosotros estudiamos los evangelios, básicamente lo vamos a ver más en hermenéutica 2, pero ya les voy a ir adelantando. En hermenéutica 2, nosotros separamos lo que es parábolas de los evangelios. Yo sé que ustedes estudiaron panorama del Nuevo Testamento y estudian ustedes en general ahí. Pero ya en materia de hermenéutica, las parábolas cumplen una función exclusiva y aparte del evangelio. Entonces, por esa razón es que las parábolas exclusivamente a muchos predicadores les gustan, porque las parábolas, cuando no se estudia de manera histórica y literaria, entonces les proveen a ustedes información fantasiosa, les puede dar a ustedes información para llevar a muchos oyentes a la imaginación. Incluso voy a aprovechar que hay algunos aquí que trabajan con niños. Nosotros a veces hemos visto que hasta los mismos que dramatizan y todo eso han dramatizado mal la parábola, ¿verdad? No han dramatizado realmente lo que Dios quiere enseñar a través de la parábola, sino que tal vez elegimos una parábola porque se pueden utilizar un montón de personajes y todo, pero estamos muy lejos o muy ajenos de lo que es la aplicación de la parábola. Entonces, para poder yo incluso dramatizar una parábola, yo tengo que entender primero su entorno histórico y literario, porque así yo le voy a dar fuerza. Si voy a dramatizar, por ejemplo, le voy a dar fuerza a los niños. Recuérdense que Jesús habló en parábolas también porque habían niños ahí presentes. Habían de todas las edades, no solo habían adultos, habían niños también. Entonces me llama la atención que Jesús utilizó figuras literarias aprovechando todas las edades, desde los niños hasta los ancianos. Entonces, él hacía que la imaginación de sus oyentes pudieran entender la verdad que estaba detrás de cada una de ellas. No era fácil entender parábolas. Ustedes han leído esas porciones donde ni los mismos discípulos entendían las parábolas. Y no digamos los demás yo creo que iban a sus casas a hacer los dibujitos ahí, a dibujar ahí de repente la vid y toda esa cosa y se rascaban la cabeza y bueno, entonces yo soy una rama, el tronco hay que estar pegado en el tronco. Yo así me lo imagino, que se iban a sus casas con aquel montón de dudas de quiso decir, y los que se dedicaban a estudiar la parábola, probablemente algunos ya le daban, como dicen ahí, al mensaje que Dios quería dar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, en esto del entorno histórico y literario. Lo primero que hay que hacer es leer bien la parábola. En este caso, le voy a pedir a la hermana Arjani que me ayude a leer la parábola, pero vamos a ir despacio. Vamos a ir texto por texto. O sea, cuando lea el primer versículo, hace una pausa. Yo voy a hacer algunas preguntas y ustedes responden. Y ahí usted sigue en el verso 2 y así de manera sucesiva hasta que lleguemos al verso 13. Empecemos entonces, hermana Arjani, en el verso 1 y hacemos una pausa ahí. La cita, pastor. Dígame. La cita. No aparece ahí. No aparece. No. Ah, ok. Perdón, hermana. Ah, disculpe. Sí, es cierto. Mateo 25. Mateo 25, 25. Perdón, hermana Arjani. Voy. Mateo 25. A veces me pasa que hay textos que uno se lo sabe de memoria, entonces piensa también que otros ya lo manejan. Perdonen, de veras, se me escapó eso. Sí, pastor. Algún día sí lo voy a manejar, se lo prometo. No, yo no es que me sé muchos, pero por lo menos este sí. Entonces, por eso es que se las puse difícil. Ok, veamos entonces, hermana Arjani. Bien, dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas
salieron a recibir al esposo. Bien, hacemos pausa ahí. Decimos nosotros ahí, para poder identificar la parábola, vamos a ir viendo su entorno histórico. Entonces, vamos leyendo e identificamos. Hay un símil aquí, tenemos metáfora o tenemos símil. ¿Es alegoría o es metáfora? Perdón, ¿es alegoría o es parábola? Yo encontré un símil semejante. Perfecto. Entonces, hermana Carla, tenemos aquí ya como un punto de partida que Jesús está haciendo una comparación. El reino de los cielos se compara a 10 vírgenes. Perfecto. Siga en el verso 2, hermana Arjani. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Tenemos algo ahí? ¿Pueden notar si hay algo ahí o Una metáfora. es parte del símil? No, acuérdese que inició con un símil. Entonces, aquí ya solo está dándole continuidad a la comparación. Todavía el Señor no ha cambiado de tema. Ahí está semejante. Entonces, él está diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando ya en su venida. ¿Cómo va a ser el reino de los cielos en su venida? Será semejante a 10 vírgenes. Que tomando sus lámparas, leía ahorita la hermana, salieron a recibir al esposo. Hasta ahí, hermana Arjani, sigue todavía la comparación. Siga, por favor. Bien, verso 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Sigue el símil? ¿Sí o no? Sí, parece que sí. Sí, sigue como describiendo. Correcto. Ok, sigue describiendo. Siga, por favor. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Perfecto. Tenemos que sigue el símil todavía. Sigue el símil. Siga. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sigue el símil. No hay cambio ahí. Siga. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Correcto. Sigue todavía la misma historia. No cambia. Siga. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Siga. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sigo? Sigue, todavía sigue el símil. Sí. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Correcto, sigue el símil. Ok, ahí ya, perdón, hermana Arjani, ya en el verso 12, fin del símil, ahí terminó. Ahora él dice, viene de nuevo, nos trae de nuevo a la realidad. ¿Qué dice el verso 13? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Correcto, entonces, ¿vieron ustedes? El símil solamente inició, en este caso, con la comparación del reino de los cielos, será semejante a, y en este caso contó una historia, ¿verdad? De 10 vírgenes hasta que finalizó diciendo que 5 no se prepararon, quedaron fuera y 5 obviamente entraron con el esposo. Pero luego dice el verso 13, velad pues porque no sabéis el día. Entonces ahí finalizó la comparación en el verso 12 y en el verso 13 ya vamos a ver qué sucedió ahí. Entonces, una vez que leemos bien nuestra parábola, porque hay que leerla bien, por eso íbamos despacio, una vez que leemos bien nuestra parábola, entonces lo primero que hay que hacer es identificar en qué tiempo está la parábola. La vez pasada y en su material les decía que ustedes tienen un cuadro de parábolas, por lo menos las más famosas, digámoslo así, o las más relevantes, donde aparecen 3 periodos.
el periodo A. Voy a ver si lo voy a agrandar ahorita aquí. El periodo A, que tiene que ver con el segundo año del ministerio de Cristo. El periodo B, que tiene que ver de Galilea al Calvario, que prácticamente estamos hablando de los últimos días del ministerio de Jesús. Y el periodo C, que es la semana de la pasión, o sea, es la última semana de Jesús aquí en la tierra. Entonces, yo les consultaba a los que no estuvieron ayer, obviamente, va la pregunta, los que estuvieron ayer, pues dejen a los demás participar. Les consulto, ¿dónde aparece la parábola de las 10 vírgenes? ¿En el A, en el B o en el C? En el C aparece. Perdón. Ajá. Aparecen en el C. Y exclusivamente, cuando hablamos de que aparecen en el C, exclusivamente, permítame, estamos hablando aquí. Ok, perfecto. Bien, estamos hablando que está en Mateo 25, 1 al 13, pero ¿cuál es el tema de la parábola? Aquí está el tema de la parábola. Hacer la voluntad, el regreso de Cristo. El tema de la parábola es el regreso de Cristo, correcto. Y el tema del período, porque esto es bien importante para hacer hermenéutica. ¿Cuál es el tema del período? Hacer la voluntad de Dios a la luz de su regreso. Correctamente, hermanos. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Una vez que yo identifico el tiempo, esta parábola de las 10 vírgenes, yo no la puedo usar con otra finalidad más que hablar del regreso de Cristo. Y aparte de hablar del regreso de Cristo, yo tengo que estar hablando básicamente, si lo quiero traer a la iglesia de hoy, ¿cómo yo podría aplicar a la iglesia de hoy? Que esa es parte de la pregunta que ustedes tienen en su tarea. Bueno, haciendo la voluntad de Dios mientras Él regresa. Entonces, cualquier otro tipo de aplicación o cualquier otro tipo de enseñanza que se aleje del tema de la parábola, en primer lugar, hablando de su tiempo, y segundo, del tema del período, de alguna manera está errando. Hay que tener mucho cuidado con eso porque las parábolas son muy delicadas, como les mencionaba, por el hecho de que alguien las puede usar para alegorizar y sacar temas o sacar un montón de enseñanzas que están fuera de contexto y que no enseñan nada que ver en ese sentido. Entonces, tengamos presente eso, hermanos. Cada vez que ustedes hagan uso de este tipo de herramienta, como por ser la parábola, entonces consideren en qué periodo se dio y ustedes van a ver que como es la semana de la pasión, entonces esta parábola el maestro la dijo, claro, nosotros la leemos así como bien despacio, la leemos como bien relajada, pero si ustedes le ponen un poquito de intensidad, tal vez el Señor dijo, ¿a qué compararé el reino de los cielos en este tiempo? Será semejante a 10 vírgenes. Entonces yo me imagino al maestro contándoselo con agonía, porque él ya solo le queda una semana aquí en la tierra. Entonces yo me imagino al maestro agónico, contándolo como desesperado, por favor, ustedes que han sido incrédulos, crean, ustedes que me están siguiendo, pero no creen en mí, por favor, crean, porque no me gustaría que se quedaran fuera de mi reino. Entonces, algo así, habría que ponerle un poco más de, en el caso nuestro, un poco más de evidencia a esa parábola para que nosotros podamos captarlo mejor ahí. Bien, entonces, dígame. Ahí, por ejemplo, en la parábola que leímos, para identificar que es una parábola, dice que son varios símiles, ¿verdad? Entonces, ajá, en ese caso que leímos esta, que solo tiene una, entonces es un símil largo. O sea, que... No, perdón. Mire, cuando es un símil largo, hace varias, digamos, comparaciones. En este caso, esto es un símil, pero va acompañado de una historia. Por eso es parábola, porque el símil, de alguna manera, se compone de una historia. Pero sí, se le puede titular, es que hay varios tipos de símil. Lo que pasa es que aquí en la clase solo estamos viendo el símil de manera general, pero hay varios tipos de símil.
Pero en este caso sí entra lo que usted dice. Hagámoslo para que no los quiero confundir, para que no se confundan y mantengan el concepto del material. Considérenlo un similargo porque la historia es larga, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, solo identifico como una palabra de las tres que dio, es semejante a. Ajá, correcto. Parece la otra igual o como. Entonces, lo miro como otro símil. Entonces, por eso lo tomo como largo. Sí, correcto. No, pero está bien, es correcto. Sí. Tomémoslo así porque no los quiero confundir. Lo que pasa es que ahorita, cuando usted me habla así, entonces yo proceso por el hecho de que más figuras retóricas en esta parábola, entonces yo proceso otras cosas, pero como el material solo enseña de esta manera, entonces hagámoslo así, un similargo, para no confundir. Similargo, correcto. Gracias. Perfecto. Entonces, una vez que lo primero entonces, el primer trabajo que ustedes van a hacer en su tarea es esto, identificar el periodo. En este caso, estamos hablando que el tiempo de la parábola pertenece al periodo C. Eso es lo que ustedes van a responder. Lo primero que van a ir desglosando en su tarea es la parábola de las 10 vírgenes pertenece al periodo C. Segundo. Disculpe, dígame. Entonces ese cuadro tenemos que manejarlo para ir haciéndolo. Es correcto, tienen que ir manejando el cuadro. Por eso es que el sábado no daba el tiempo para irles explicando así de manera como lo estamos haciendo ahorita, porque no da el tiempo de la clase. Me hubiera quedado sin dar lo demás y entonces nos atrasamos. Excelente, gracias hermana Arjani. Entonces, ustedes van a utilizar el cuadro ahorita para identificar el tiempo. Luego, ustedes van a tener que ver y encontrar la razón o propósito de la parábola. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en Mateo 25, 1 al 13, tratamos de responder a la pregunta, ¿por qué contó Jesús la parábola de las 10 vírgenes? Entonces, voy a salirme un momentito aquí para regresar al texto bíblico. ¿Ustedes creen que en el verso 25 me respondería esa pregunta? Sí, pastor, en el capítulo 13. Capítulo 13, ¿cómo? No entiendo. Perdón, en el versículo 13. Ah, versículo 13. Antes, dice usted, en el contexto. Ok. Usted dice al final. Sí, la razón de la parábola. Ok. Bien, entonces aquí prácticamente es la aplicación. A esto le vamos a llamar, ya le voy a explicar por qué es la aplicación. Pero en este caso, hermanos, lo que ustedes tienen que hacer es buscar el contexto previo, porque acuérdense que aquí faltan 24 versículos antes todavía que no sabemos qué sucedió. Entonces, en su Biblia, así rapidito, busquen Mateo 25:1, por ejemplo, o 25:24. Pero es que 25-24 habla de los talentos. Tiene que ser antes para encontrar el contexto. Correcto, entonces vámonos antes. Voy a salir ahorita de esta pantalla, voy a compartir otra pantalla completa para que veamos bien el texto bíblico, para que me entiendan el ejercicio. Bien. Ven el pasaje ahí, ¿verdad? Aquí estamos en el capítulo 25:1. Perdón, les había dicho 24 versículos antes, pero es 25:1, estaba equivocado. Es el 24, perdón. En el capítulo 24, por ejemplo, decía la hermana, si vamos aquí al verso 51, estamos hablando aquí que él está básicamente hablando de la venida, según el subtítulo que tenemos ahí. Está hablando aquí de la gran tribulación, pero esto es una continuación también del mismo tema, del capítulo 25. Entonces, vamos a tenernos que ir al 24:1. Hermana Carla, léame el verso 1 y 2.
Y ahí vamos a hacer una pausa. 1 y 2 del 24. Sí. Cualquier cosa ahí lo tengo en la pantalla. No sé si se alcanza a ver. Casi no. Okay. Aquí lo leo la Biblia. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. No, Sí. el 24.1, hermana, perdón. No sé si le dije 25, pero es 24.1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Perfecto. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Salió del templo. Ok, salió del templo y dice que se iba. Pero sus discípulos lo pararon, digámoslo así, para mostrarle los edificios del templo. Entonces, él les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí hay una figura retórica, una figura literaria, pero no nos vamos a detener en esto porque vamos a verlo hasta que miremos las metonimias y las sinécdoques. Eso va a ser en otra ocasión. Pero luego, dice el verso 3, ¿qué sucedió ahí en el verso 3, hermana Ana Julia? Amén. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Perfecto. Entonces, ellos quedaron todavía con la duda de lo que escucharon. Escucharon a Jesús decir, esto se va a destruir, hablando del templo que les estuvieron enseñando los mismos discípulos. Mira el templo y todo eso. Entonces Jesús les dijo, esto se va a destruir, de esto no va a quedar nada. Entonces ellos, ya si ustedes ven aquí en el verso 3, ¿a dónde aparece ahora? Está en el monte, ¿verdad? Ahora ya está en un monte, está algo más arriba. O sea, quiere decir que Jesús iba para un monte, se dirigió hacia un monte, que en este caso es el de los Olivos. Los discípulos, al parecer, había más personas ahí, pero quienes se acercaron directamente fueron los discípulos. Y ellos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, volviendo a la tarea, a la pregunta, la razón de la parábola. ¿Por qué contó Jesús la parábola de las 10 vírgenes? Considerando lo que dice el verso 3. Porque le preguntaron que cuándo acontecerían esas cosas y qué señal habría. Ajá. Ok. Entonces me imagino que lo que hizo fue como son 3 preguntas las que le hacen a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay 3 preguntas ahí. Entonces, de esas 3, ¿cuál eligen ustedes para la razón de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué señal habrá? La hermana dice, la respuesta sería a una señal. ¿Por qué contó Jesús la parábola de las 10 vírgenes? Porque les dio a conocer una señal. ¿Cómo sería ahí, hermana Carla? ¿Cómo construye usted su respuesta? Ay, pastor. No, dele, tranquila, estamos aprendiendo. Sí. Solo quiero que imaginen un poco, mire, relájense. Estamos ahorita en el Monte de los Olivos con Jesús, ahorita todos. Entonces, muchos de ustedes le hicieron 3 preguntas ahí. Ustedes son tremendos para preguntar. Ustedes le hicieron tres preguntas. Entonces, ¿cuál es la razón de ustedes? ¿Qué razón quieren encontrar ahí en todo esto? Entonces, él les contó a ustedes, les contó la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, ¿cuál sería la razón para contestarle a ustedes esta parábola?
¿Cuál de las tres preguntas respondería? Y usted dijo, ¿qué señal habrá? ajá. O, Entonces la respuesta sería, ¿por qué contó Jesús la parábola de las 10 vírgenes? Para mostrarles cómo iba a ser, o para indicarles cómo iba a ser la señal de su venida. Acuérdense de la parábola. Vuelvo aquí antes a esto. Mire cómo inicia el 25.1. Entonces, este entonces viene precedido de la enseñanza del versículo 51 por ahí, del capítulo 24. Él sigue. Entonces significa que ahí hay una especie de conjunción, ¿verdad? Es una unión con el párrafo anterior. Entonces, él sigue. Entonces el reino de los cielos será semejante. No sé si alguna vez habían guerreado así con las parábolas, hermanos y hermanas. No, ¿verdad? nunca. Primera vez. Bueno, esto es lo que yo paso haciendo, hermano, cuando me toca predicar, ¿verdad? Entonces, me lleva un par de horas. Ahorita solo estamos leyendo. Todavía no he preparado el sermón, solo estoy leyendo nada más para poder entender bien lo que estaba haciendo Jesús y por qué razón salió esto. Mire que ahí el verso 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí prácticamente está hablando ya, él hace como, nosotros llamamos esto aquí una serie de paradojas. Esta es una figura retórica que no la estamos viendo aquí, pero esta es una serie de paradojas donde declara algunas verdades y de alguna manera las contradice más adelante. Entonces aquí es bien difícil saber qué tiene que ver con el arrebatamiento, es difícil saber percibir qué tiene que ver con la gran tribulación y es difícil saber cuándo es parte del milenio. Este capítulo 24 y 25 hay que tenerle mucho cuidado porque son un poco complejos para poder, si alguien quiere basarse en señales para la venida de Cristo, va a tener problemas si se basa en Mateo 24 y 25. Porque el Señor hace varias paradojas ahí. Entonces cambia inmediatamente. Imagínense que está hablando aquí, por ejemplo, de los que se van a quedar en la gran tribulación. Pero luego dice, entonces, el verso 25, el capítulo, perdón. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí esto sería, a la vista de ustedes o mía, están en lo correcto, una señal. Esta sería la señal del reino de los cielos. Prepararse para su venida. Entonces volvamos al texto bíblico y a la segunda parte. ¿Por qué contó Jesús la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuál es la razón? Porque querían saber cuál era una de las señales de la venida del reino. ¿Será esa una respuesta? Querían saber cuándo iba a ser. Bueno, podría ser eso también. Es válido, es la apreciación de ustedes. Yo voy a respetar eso. Entonces, hermanos y hermanas, va a quedar, porque es tarea, ¿verdad? Les va a quedar de tarea. Pero la idea ahí es analizarlo desde esa perspectiva. Aquí ustedes tienen que hacer uso de contexto inmediato. Tienen que hacer ya hicimos contexto de párrafo. No nos sirvió mucho. Entonces hacemos contexto inmediato. O sea, el más cercano, que es el capítulo 24. Y vimos que de ahí empezó todo esto. De 3 preguntas sale por qué contó Jesús la parábola de las 10 vírgenes. Bien, voy a seguir porque si no, no me va a dar el tiempo. 3. Ahora yo tengo que ver cuál es la aplicación de la parábola. Tenemos aquí entonces un cuadro donde yo lo voy elaborando. Ese está en su material, en su libro texto, donde el tiempo pertenece al periodo C. La razón
Bueno, esto me lo respondieron ayer los chicos que estaban ayer conectados. Ellos querían saber de su regreso. Así lo formularon ellos. Querían saber de su regreso. La parábola es de las 10 vírgenes. ¿Y cuál es la aplicación? Lo que nos decía el hermano Marvin. Volviendo aquí entonces, la aplicación aquí está de la siguiente manera. Esta palabra, velad, ahí está la clave. Esa es la aplicación. Velad. Hace la idea de un centinela, de un atalaya, que está en la parte más alta de una torre. El atalaya no se puede dormir, porque generalmente los atalayas están preparados y fueron entrenados para no dormir en tiempos de guerra, por ejemplo. Ellos tienen que estar divisando si viene un enemigo, si alguien se acerca. Entonces no podían dormir. ¿Qué fue lo que hicieron lastimosamente las 5 vírgenes imprudentes o insensatas? Ellas se durmieron. Por eso él dice velad. Quiere decir que cada mañana que usted y yo nos levantamos tenemos que estar velando por la venida de Cristo. Un detalle de la noche anterior, hay que pedirle perdón a Dios, hermanos. Una tarea que no hizo usted de la hermenéutica, pídale perdón al Señor ahí. Es broma, hermano, es para que se relajen. Pastor, Dígame. entonces la aplicación, lo que yo comprendo es lo que se puede, bueno, valga la redundancia, aplicar a hoy en día. No, la aplicación de la parábola generalmente está dentro del mismo contexto que está contando Jesús. Entonces, por eso tenemos que leer bien la parábola despacio para ver cuál es la aplicación que le da. Aquí, esta es la aplicación que Jesús le da directamente a la parábola. Después, esta aplicación yo la tengo que transferir al presente de hoy. Esta es la aplicación para los oyentes de Jesús. Ahora yo tengo que aplicarlo para los oyentes del 2020, ¿verdad? Hasta ahorita aquí el trabajo que estamos haciendo solo es aplicación de la parábola, o sea, en su contexto, ahí está la aplicación. O sea, yo no me puedo perder, ahorita yo no puedo inventar, no puedo salirme de este esquema porque tengo que encontrar la razón por la cual Jesús dijo la parábola y ahora necesito saber si él dio la aplicación. Generalmente, él da las aplicaciones en cada parábola. Entonces, hasta ahí, hermana Arjani, la aplicación está siempre en el mismo contexto de la parábola. Gracias. Bien. Perfecto. Cuando terminamos esta primera serie o esta primera ronda de 3 partes, voy a una segunda ronda que se llama las triadas. Ahora, lo que yo tengo que ver para poderle predicar al oyente mío del 2020, yo tengo que identificar bien primero a sus personajes. Estos son los actores principales de la parábola. A mí ya no me interesarían los actores terciarios o cuaterciarios, o como usted le quiera llamar, cuaternarios. A mí ya no me interesa eso. Ahorita lo que necesitamos es ver los 3 autores principales de la parábola. Entonces, ponemos nosotros aquí, ¿se acuerdan que lo vimos así, aunque sea rapidito? Ponemos un cuadro también donde decimos, ¿cuál es la parábola? La de las 10 vírgenes. Texto bíblico, Mateo 25, 1 al 13. En este caso, la tríada tiene que ver, A, siempre tiene que enfocarse al amo, el B es el sabio y el C es el necio. Entonces, en este caso, en nuestra parábola, voy a ir bajando aquí. En nuestra parábola. Pastor, no estamos viendo nada, se quedó en el versículo 25. No nos estamos ¿de viendo veras? su pantalla, no. Ok, permítame entonces. Ya hay el problema, hermano, perdón. Ok, hoy sí lo miran, ¿verdad? ¿Miran la diapositiva ya? Sí. Sí, ahora sí. Sí, ahí sí. Ok, listo. Ok, perdón, hermano. No me habían dicho nada, los tenía calladitos ahí, dije yo, o están escribiendo o todo está bien, yo asumía eso. Bien, entonces les decía que voy leyendo yo mi parábola y voy identificando a los 3 personajes importantes. Sí, la parábola tiene la triada, ¿verdad? Acuérdense que hay parábolas que no tienen triada, solo tienen 2 personajes. En este caso, aquí tenemos una triada.
¿quién haría el papel del amo? Tenemos El al esposo. personaje aquí. El Correcto. esposo. Tenemos al esposo como en el papel del A. Aquí ya lo tenemos resuelto. El sabio, ¿quiénes serían? Las 5 Las vírgenes. 5 vírgenes. Las 5 vírgenes prudentes. ¿Y quiénes serían el C, el necio? Las 5 vírgenes necias. Las necias o insensatas. Correcto, hermana Carla. Entonces, Perdón. hasta aquí, no, está bien, está bien usado el término que usó, valga la redundancia. Entonces, estamos bien aquí. A estas alturas, entonces yo ya completé parte de lo que es mis personajes importantes. Entonces, esto es lo que yo necesito para poderle ir dando forma al oyente de hoy, mis 3 personajes importantes. Siguiente. El siguiente paso, siempre dentro de este tema de la triada, es identificar los pocos puntos de comparación en una parábola. A esto le llamamos nosotros montañas. Por ejemplo, voy a regresar a mi parábola. Aparte del esposo, de las 10 vírgenes, en este caso compuesta de 5 prudentes y 5 insensatas, ¿qué otros personajes tenemos aquí? En la parábola, quiero aclarar, en la parábola. ¿Tenemos otro personaje ahí? ¿Hay otros personajes? Personaje se refiere a personas, ¿verdad? Sí, correcto, hermana. No hay más personas. Ya no hay más personajes. Significa que la parábola ya no tiene montañas. Entonces, estas montañas, hermanos y hermanas, son puntos de comparación que podrían servirme a mí como lecciones secundarias. O sea, yo podría con mis personajes principales sacar mis lecciones primarias. Y con este tipo de ejercicio de parábola que tiene que ver con puntos de comparación, montañas, yo podría sacar todavía otro tipo de aplicación para oyentes secundarios. Lo vamos a hacer para que lo entiendan así, para oyentes secundarios. Pero como no tiene la parábola, significa que lo último que yo tengo aquí solamente es colinas. ¿Qué significa colinas? Son aquellas cosas, objetos que aparecen en la parábola o en la alegoría o en lo que usted quiera llamarle y no tienen ningún significado. Volviendo de nuevo acá. ¿Cuáles serían las colinas entonces en la parábola de las 10 vírgenes? Hablemos de objetos. Serían las lámparas. El aceite. Tenemos lámparas, tenemos el aceite. Aclaremos eso. Lámparas y aceites significan algo. Porque le estamos llamando colinas. ¿Significan algo? Vuelvo a la definición de colina. No tienen significados. Correcto. Voy a contarles, decía a los hermanos ayer y a las hermanas ayer, que yo escuché una vez un sermón de colinas de esta parábola, donde el pastor que estaba predicando habló de los 5 diezmos de las personas que son fieles a Dios, y habló de los 5 diezmos que la gente no da y por el cual no van a entrar al cielo. O sea, aquí algunos pasan que no van a entrar al cielo, muchos porque no son diezmadores, ¿verdad? Aquí yo no sé a quién Dios está tocando ahorita, pero inmediatamente les puedo dar mi cuenta y pueden empezar a diezmar si gustan para que puedan entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Allá ustedes si se quieren quedar, pero ya ustedes vieron aquí que por no haber dado los 5 diezmos que estaba ya pidiéndole al Señor, ellos se quedaron, se les cerró la puerta. Entonces empezó a hacer una aplicación el pastor, así como la estoy mencionando yo. Empezó a decir, hermanos, muchos de ustedes están cerrando las puertas de bendición a Dios porque no están dando sus diezmos. Específicamente son 5 diezmos los que ustedes tienen que dar. Los hombres prudentes, los cristianos prudentes dan 5 diezmos. Yo diría que 10, ¿verdad? Porque con los otros 5 diezmos que no dan las insensatas, pero dejémoslo en 5 para que les quede algo a ustedes para comprar para la comida de la familia, por lo menos. ¿Qué les parece? No falta que ver el porcentaje, si es el 10% en cada uno, es el 50%. 50%. Que se quedó sin salario.
Pastor, ¿y vamos a encontrar parábolas donde los objetos iban a tener algún significado? No, hermana. Por esto este trabajo es para eso. Exclusivamente los objetos aparecen ahí solamente para adornar la historia, no porque tengan un significado. ¿Se acuerdan lo que hizo Agustín, verdad? Con la parábola del samaritano. El mesonero dijo que era Pablo, los dracmas ahí, los que se pagó y todo eso, todo para San Agustín, todo tenía un significado. ¿Qué es lo que hizo él? Las colinas les dio vida, les dio significados. Hizo personificaciones con los objetos que no tienen significado. Entonces, en este caso, ese es como un principio de las parábolas. Son principios de las... No tienen significado. Es correcto. No tienen ningún significado. Solo están para adornar la historia, nada más. Gracias. Y si alguien dice el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿lo simboliza? También está fuera de lugar eso, porque la parábola no está hablando exclusivamente ni de llenura, ni de la presencia del Espíritu Santo. Obviamente se sobreentiende que alguien que está esperando la venida del Señor no lo va a hacer con sus propias fuerzas, lo va a hacer con la presencia del Espíritu Santo en su vida. De lo contrario, nadie va a estar esperando a Jesús. Pero aquí el aceite no cumple una función más que en aquellos tiempos las lámparas funcionaban con aceite para poder funcionar, valga la redundancia. Si no tenían aceite, pues obviamente iban a estar apagadas. Entonces lo que Jesús está haciendo más que todo es usando una ilustración propia de las casas. Todas las casas tenían esto al anochecer, como no había energía eléctrica. Entonces ellos a cierta hora, cuando llegaba la noche, empezaban a encender sus lámparas. Sorpresa, aquellos que no se percataron que su lámpara estaba sin aceite, ya las pulperías, como comúnmente le llamamos nosotros acá, pero en el caso de la Biblia serían tiendas, ya las tiendas estaban cerradas. Ya era muy difícil, o sea, el que se quedó a oscuras tenía que esperar hasta el siguiente día para poder comprar y que no le vuelva a pasar, quedarse... Si tenía trabajo pendiente, como Mateo el publicano, por ejemplo, que tenía que estar trabajando en la noche ahí con números, y si no compró aceite Mateo, como decimos los hondureños, se fue churro ahí. Va a tener que esperar hasta el día siguiente. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Pastor, por una consulta. No, si quería hablar Marvin, ¿le puedo hablar yo? Sí, solo quería, pastor, las parábolas siempre van. No le entendí, hermano. Que si las parábolas siempre son literales, no vamos a... No, o sea, las parábolas en sí pertenecen al género literario de figuras, no son literales, o sea, son figuras literarias. En este caso, acuérdense que nosotros en este capítulo 6 dividimos lenguaje literal, que es el lenguaje que se entiende, que es el lenguaje sencillo, y estamos ahorita, que es lo que lleva más tiempo, con el lenguaje figurado o simbólico, que en este caso corresponde a parábola. Esto no es literal, o sea, la historia en sí no es literal. O sea, él está usando una historia, pero obviamente el oyente se entiende que tiene que ver con el medio, con la cultura de ellos, ¿verdad? Jesús pudo haber usado directamente, ya hay mujeres que utilizan aquí y allá, pero él prefirió utilizar algo más que impactara el corazón del oyente. Entonces fue así como utilizar el término vírgenes, las bodas. Aquí estamos viendo las bodas también. En este caso está hablando en términos, yo les hablé ahorita de la parte de los hogares, las casas todas tenían que tener eso, ¿no? Pero en esta situación Cristo pone un ejemplo un poco más particular. Imagínense ustedes asistan a una boda en la noche y que se vaya la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces Cristo lo que está utilizando aquí básicamente es la ilustración de una boda, es lenguaje figurado. En este caso, las bodas en la época de los judíos duraban promedio de 7 a 15 días, dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de invitados.
Hoy pues nosotros solo celebramos boda y dura una noche y ya los que están casados ya quieren que los invitados se vayan. Aquí no, aquí esto duraban semanas. Entonces imagínense si duraban semanas, ¿por qué se quedaron sin aceite estas personas si sabían que iba a durar toda la semana la boda? En este caso aquí particularmente esta boda, pero no es lenguaje figurado. Porque acuérdese que la palabra semejante ya me dice a mí que es lenguaje figurado. No sé si me di a entender, hermano Marvin. Sí, yo entiendo en parte. Lo que me refiero es para nosotros interpretarlo a manera de que no vayamos a buscar significado, no como que fue así. Sí, cuando usted lee ya un contexto histórico de la parábola, obviamente le va a tirar la historia que le estoy comentando. Le va a tirarle o le va a referir a las bodas judías. Entonces él utilizó un ejemplo de boda judía para realizar su parábola. En este caso, una comparación. Sí, entiendo, pastor. Perfecto. Mano Samer, ¿iba a decir algo? Sí, solo era para que haya más claro lo de las colinas. Cuando usted dice que no tiene significado, significa que esa palabra no tiene ningún significado ni historia de la parábola. O sea, cuando digo colinas, me refiero en sí a los objetos que aparecen en la parábola. Ajá. Que no tienen significado. En este caso, tengo aquí el número 10. Alguien podría identificar que el número 10 representa algo, por ejemplo. Le voy a decir aquí más o menos cuáles podrían ser las colinas, para que me entiendan. En este caso podría ser esto. Espérenme, voy a utilizar mejor. Alguien podría utilizar, por ejemplo, el número 10. Alguien podría irse con el número 5. Otro podría irse que el aceite tiene un significado. Las lámparas. Bueno, incluso aquí ve la medianoche. Alguien podría utilizar cabecear también. Eso podría ser algo simbólico. Un clamor también. Pero en este caso me voy más por los objetos ahorita, ¿verdad? La puerta, aquí dice, y se cerró la puerta. Entonces la puerta tiene un significado. Y en este caso el término vírgenes tiene significado también. Entonces no está, este tipo de objetos, ajeno a lo que son ya personajes, no tienen ningún significado. Aquí la medianoche significa medianoche. Las lámparas, pues son los objetos que se utilizan para alumbrar. El aceite es el elemento que utiliza la lámpara para poder estar encendida. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Ok, entiendo. Gracias, pastor. En la parte de alegorizar, hermano Same, eso es lo que sucede, que alguien, por ejemplo, voy a hacerlo así general, global, un predicador le pone más atención a las colinas. Y lo que nosotros realmente nos interesa es, por ejemplo, la triada. Nos interesa a nosotros los personajes principales. Para mí, eso es lo más básico de una parábola. Pero alguien prefiere mejor omitir los personajes principales. Si hay secundarios, también los omite. Mejor le prefiero dar a las colinas un significado y pareciera que el significado coincide. Como yo estoy forzando eso, coincide. ¿Cómo está tu lámpara hoy? He escuchado predicaciones así. ¿Cómo está tu lámpara hoy? Yo por eso hablando le decía de tu vida. Sí, por eso le decía yo, porque quizás hay muchas personas que utilizan esas colinas, como dice usted, y le dan un significado que no van de acuerdo. Es correcto. O sea, no hay una ley que se lo prohíba, ¿verdad? Pero alguien que es temeroso de la palabra entiende que esto no tiene ninguna relevancia en lo que Dios quiere que yo le diga al oyente de hoy. O sea, yo solo estoy fascinando entonces el oído del oyente. No sé cuál es la intención. ¿Será que puede ser que
yo quiero ganar el favor de mi congregación, de los feligreses, quiero que ellos queden admirados de que yo soy una persona que maneja la hermenéutica a cabalidad. Entonces, qué impresionante cómo predica. Uy, yo no sabía que el aceite significaba eso. Jamás pasó por mi cabeza que la lámpara soy yo y que si me quedo sin el Espíritu Santo, ya no voy a irme con Cristo. Entonces, alguien lo fascinó. Pablo incluso utiliza esa palabra ahí en Gálatas, oh Gálatas, ¿quién os fascinó? En otra versión dice, ¿quién los encantó o quién los embrujó para apartarse de las enseñanzas de Cristo? Entonces, en la época de Pablo habían este tipo de personajes. Eran fascinadores o encantadores del entendimiento o del oído de sus oyentes. Entonces, esto es muy antiguo. La alegorización, ya lo vimos ahí en el material, es demasiado antiguo. Entonces alguien a las colinas, en el caso de las parábolas, le empieza a dar un significado y nos alejamos de lo que en realidad Dios le quiere decir a la iglesia de hoy. Bien, ¿estamos claros hasta ahí, hermanos? Ya estamos terminando. Entonces las colinas no tienen significado. Bien, la última parte entonces ya tiene que ver con identificar la lección principal de la parábola y cualquiera de las verdades secundarias. Este es el último trabajo que hago yo entonces. ¿Cómo se aplicaría al oyente de hoy? Si ustedes ya tienen un panorama de lo que fuimos viendo así, a grosso modo, con el ejercicio, vimos las primeras tres partes que tenía que ver con el tiempo, con la razón y con la aplicación de la parábola. Ahora nosotros vimos la triada, ya identificamos los personajes importantes y todo, y el papel que juegan estos personajes dentro de la parábola. Ahora me toca a mí traer las lecciones para el oyente de hoy. ¿Cómo lo aplicaría al oyente de hoy? Entonces, yo les pregunto a ustedes, según lo que acabamos de leer de esta historia, viendo aquí cuál es la aplicación, conociendo aquí, voy a darles estas claves. ¿Cuáles podrían ser lecciones principales y cuáles serían verdades secundarias? Primero, la lección principal. Y después vamos a sacar otras verdades que podrían ser secundarias. Para ustedes, hermanos, con lo que tengo en rojo ahí. Permítanme, voy a quitar. Esto ya no sería rojo. Bien. Para ustedes, hermanos, la lección principal, ¿cuál sería? Para el oyente de hoy, para ustedes y para mí, ¿cuál sería la lección de hoy? Considerando que la aplicación de Cristo fue velad pues, y considerando que entonces él dijo, el reino de los cielos será semejante. ¿Cuál sería la lección principal? Estar preparados. Muy bien, esa es una lección principal, correcto, hermana Carla. Estar preparados, esa es una buena lección para el oyente de hoy. Y en este caso, preparado, le falta un pedacito a la frase. ¿Estar preparados para qué? Para la venida del Señor. Es correcto, la lección principal tiene que ir completa. Estar preparados para la venida de Cristo. ¿Alguien más tiene otra idea de lección principal, aparte de la que ya mencionaron? Velad en todo tiempo. Bien, perfecto. Sí, podemos utilizar eso. Velar en todo tiempo, ¿para qué? La lección le falta algo ahí todavía. Velar en todo tiempo. Para la venida del... Para la venida del Rey. Correcto, entonces tiene que tener un fin. La lección principal tiene que tener un fin. No se olviden. Siempre Entonces, relacionada con el texto. Siempre relacionada con la razón o con la aplicación del texto, que ya lo conocemos, que la aplicación lo tenemos ahí mismo, en la misma
valga la redundancia, en la misma parábola está la aplicación y tenemos la razón, que es el reino de los cielos. O sea, Jesús está diciendo a sus discípulos, quiero aclarar, a sus discípulos. Esto no tiene nada que ver con fariseos, saduceos, ni hipócritas, ni idólatras, ni nada que ver. Él se lo está diciendo a sus discípulos. El reino de los cielos es para ustedes. No se vayan a quedar fuera. Eso es lo que les está dando a entender a sus discípulos. Cuidadito y no queden sorprendidos que no van a entrar al reino de los cielos. Yo se los dije, con tiempo se los dije, que había que estar preparados. Entonces de aquí sacamos verdades secundarias. El reino de los cielos, verdades secundarias. El reino de los cielos, ¿para quién sería entonces? ¿O para quiénes es exclusivamente? ¿Pueden entrar los pecadores al reino de los cielos? Para los que esperan. ¿Correcto? Para los que están esperando la venida de Cristo. Ajá, ¿para quién? Es que también hay puede utilizarse lo mismo, pastor, para los que estén preparados. Perfecto, sí, son verdades secundarias, está bien. En este caso lo tomamos del reino de los cielos, ¿verdad? Para los que estén preparados. ¿No hay algún tipo de pregunta que nos podamos hacer para poder contestar También. las verdades secundarias? Sí, claro, claro, pueden guiarse. Pero ¿como cuál podría ser? Bueno, ustedes miren la actitud, por ejemplo. Pueden sacar relevancia en cuanto a la actitud. ¿Qué actitud tenían las 10 vírgenes? Si las separamos, ¿qué actitud tenían las 5 prudentes y qué actitud tenían las 5 insensatas? Podemos hablar de actitud. Esto, la parábola me lo permite a mí porque yo puedo ver ahí actitudes. Las insensatas como sí, no mostraron ningún interés. Ajá, personas desinteresadas, descuidadas. Como por ejemplo, ¿quiénes heredarán el reino de los cielos? Como pregunta. Ajá, de acuerdo. Sí, está bien. Las que estaban Cabe preparadas. dentro de la parábola puede responder a eso. Ajá. Las que estaban preparadas. Veamos la actitud Otras eran las también que del esposo. Correcto, veamos la actitud del esposo también. ¿Qué pasó con las que estaban preparadas? ¿Y qué pasó con las que no estaban preparadas? ¿Cuál fue la actitud del esposo? ¿Qué respuesta le dio? No las conozco, dijo él así. Bien, captamos entonces, hermanos y hermanas. Hoy sí Más o menos entienden el cuántas ejercicio. verdades secundarias hay que poner. No, eso depende de ustedes. No hay un límite. Por eso yo no les puse límites ahí. Eso lo deciden ustedes. Lo bonito de esto que estamos haciendo, de este trabajo, es que entre más lean ustedes la parábola despacio, así como lo estuvo haciendo usted, vayan leyendo despacio, entonces la mente de ustedes se va ampliando. Ahí el Señor les va dando muestras, como les decía ahorita, de actitudes. Puede ser que van a haber conductas también, personalidades. Entonces todo eso ustedes lo van a ir asimilando mejor. Se aconseja siempre leer por lo menos de 5 a 6 veces la parábola para poder tener este tipo de respuesta como lección y verdades. Hay que leerla varias veces. Pastor, si usted está predicando por ejemplo, de esta parábola, ¿siempre tiene que decir las lecciones principales y las verdades secundarias o solo se puede quedar con las lecciones principales? Bueno, depende de la finalidad. Nosotros, en realidad, los personajes principales, obviamente, son los que nos dan las lecciones principales. Eso es lo relevante. Ya una verdad o verdades secundarias ya serían complementarias. Si le da el tiempo para predicarlo, lo puede hacer. Si no le da el tiempo, deje una segunda parte, ¿verdad? De la parábola en 2 partes.
para dos tipos de oyentes, por ejemplo, porque esto se puede aplicar a dos tipos de oyentes, pero el oyente primario, perdón, tiene que ver con nosotros, los seguidores de Cristo. Este es el oyente primario. Y ya los personajes secundarios tendrían que ver ya con los no creyentes. Lo que pasa es que nosotros aplicamos más esta parábola a los no creyentes, cuando la intención de Cristo fue de advertirle a sus creyentes discípulos. Entonces, la advertencia es para ellos. Si yo encuentro verdades secundarias aquí, entonces yo podría dárselo a los oyentes secundarios, que en este caso serían los no creyentes. Esa es la razón, pastor, de Jesús. Esa es la razón de la parábola, ¿o no? No. Acuérdense que ustedes tienen que responder a eso. No, todavía no me dieron respuesta ustedes cuál era la razón de la parábola. Pero yo les dije a ustedes que estaba explícita en 3 preguntas en el capítulo 24. Acuérdense que él estaba sentado en el monte de los olivos y quienes se acercaron a pedirle cuándo iban a suceder esas cosas, qué señales habrían y qué del final de los siglos, fueron los discípulos. Quiere decir que esa enseñanza no fue como el Sermón del Monte, no fue un eco para todos, solamente para los que le preguntaron eso. Por eso hay que respetar el contexto, ¿verdad? Yo tengo que saber quiénes son los oyentes de Cristo en ese momento. Entonces, le reitero, muchos de nosotros la aplicamos a los no creyentes. Pensamos que son ellos el blanco de esta parábola. Y si hay verdades secundarias, podríamos hacerlo así, ¿verdad? Perfecto, hermana Emily, gracias. Ya solo nos quedan 3 minutos ahí, a las 8 terminamos. Hasta aquí llega este ejercicio. Pastor, eso es lo que decía a sus compañeros la otra semana, con... complementarme Tonini. Dígame. Sí, todo lo que hicimos ahorita es lo que vamos a hacer en el ejercicio que nos quedó pendiente de la tarea, ¿verdad? De acuerdo, eso es. Lleva un poco de tiempo. Si ustedes miran, ya tenemos casi más de media hora en esto. Sí. Pastor, quiere decir que todos los pastores tienen que hacer este proceso para armar un sermón y predicar, o habrá alguien que se tira sin hacer todo esto. Pues no sé, hermana Carla, yo podría hablar solo por mí en este caso. Es mi responsabilidad, uno, porque doy la clase hermenéutica, es mi responsabilidad hacer todo esto. Yo lo hago en lo personal, lo disfruto, me encanta hacerlo porque aprendo mucho, ¿verdad? De todo lo que leo en este caso, pero no sé si responsablemente los demás lo hacen. Los pastores que han pasado y que en este caso me ha tocado a mí instruirlos. Estoy hablándoles que esta clase yo la estoy dando aproximadamente desde el 2007 hasta la fecha, son casi 13 años. Yo les he advertido de alguna manera que hagamos uso de esta herramienta para ayuda más que todo. Ya les dije a ustedes que el Espíritu Santo no tiene sustituto. La hermenéutica solo es complementario al ministerio para mejorar nuestra precisión en cuanto al conocimiento de la palabra. Pero algunos prefieren, como dice usted, no hacerlo porque dependen más del Espíritu Santo. Yo en eso ahí ya no me meto, ¿verdad? Yo en esas situaciones ya es muy personal, muy particular. Entonces mi deber es instruirlos a ustedes que hagan uso de la herramienta porque van a ser más precisos y más exactos al momento de enseñar, de predicar o de lo que les toque hacer conforme al uso de la palabra de Dios. Yo en lo personal no me aventuro a dar respuestas, no me aventuro a usar la palabra por la experiencia que yo pueda decir tener, no me aventuro, prefiero estudiar primero, ¿verdad? Es mi responsabilidad hacer eso. Ojalá que todos pudieran hacer esto, porque estaremos hablando de un púlpito responsable, ¿verdad? La gente está recibiendo realmente lo que Dios quiere lo que Dios quiere hablar, no lo que yo quiero decir. Gracias, pastor.
No ha escrito un libro, pastor, de hermenéutica. Estuve motivado un tiempo en eso, pero después se me alumbró un foquito y dije yo, bueno, no me sentiría bien vendiendo la palabra. Yo los recursos que tengo personales mejor los comparto. No serviría yo para escribir libros y venderlos. Entonces, no, tengo sí apuntes personales, tengo muchas exégesis de lo que he predicado y todo, pero lo que hago yo es mejor compartir, no vender. Es un criterio personal, ¿verdad? No me gustaría ver lucrada la palabra. O sea, algo que Dios facilitó y yo sacarle ventaja a eso, ¿no? Así que no, hermana Argani,